Muy buenos días, el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, el Señor les guarde, amigos. Le damos toda la gloria y la honra al Señor en esta mañana. Hoy es un día, mis amados, de adoración, de exaltación a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial. Por eso quiero que esta mañana usted disponga su corazón, que usted tome la palabra allí, y si usted es de la persona que toma apuntes, allí su cuaderno, para que usted pueda ahora más tarde volver a repasar, mis amados. Los mensajes que siempre transmitimos debería de verse o dos veces más, o de coger las escrituras y empezar a mirar los versículos que nosotros damos, la enseñanza, y volver nuevamente a repasar para poder que el mensaje quede verdaderamente grabado en el corazón. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que en esta mañana pueda ser Él el que nos ministre, que sea Él trabajando en nosotros, en el corazón de cada uno, para poder asimismo, mis amados, tomar la palabra, vivirla en el corazón y obedecer primero a Dios que a los hombres. Eh, Quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial por cada persona que en diferentes partes del mundo y aquí en Colombia está conectada con Sion del Cadó de Israel a las naciones, que están pendientes del mensaje. Por eso, si usted en esta mañana, mis amados, nos está viendo allí y siente en su corazón el poder enviar el link a otras personas, hágalo. Haga un grupo y envíele a personas para que escuchen el mensaje, o al finalizar, si usted ve que el Señor le habló, le ministró y que el mensaje edificó su vida, no se quede con él, traspáselo a otra persona y ayúdenos y colaboren cada vez que usted con su dedito oprime ahí en el corazón o ahí en la campanita o en la mano. Eso es una bendición para el Eterno, no para nosotros, porque nos ayuda para que cada día nuestros mensajes lleguen más y más a diferentes personas. Por eso, mis amados, qué bonito es que apoye usted, aunque sea de esa forma, este ministerio para la gloria de Dios, y que pueda compartir con otros lo que Dios le da. Que el Señor le bendiga, que el Señor le llene de su gracia cada día, que el Señor le multiplique, mi amado, y que el Señor le sostenga cada día por apoyarnos, por estar pendiente de este ministerio. Por eso, en esta mañana quiero que, como dije al comienzo, dispongamos nuestro corazón, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno. Padre, gracias, gracias porque podemos decir, Ebenecer, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque pasan los días y los días, pasan los años, Padre amado, y podemos ver que día tras día y año tras año, Señor, tu mano de amor y de gracia siempre están para con nosotros. Queremos que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea honrado, Padre amado, y por eso hoy, Señor, queremos que tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, ministre, toque vidas, Padre amado. Señor, que podamos entender la importancia, por qué Cristo debe estar en nuestro corazón, por qué somos de Él, por qué le pertenecemos a Cristo. Padre mío, ayúdanos, Señor, para que podamos vivir en paz y reposadamente. Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, de nuestro Yeshua HaMashiach, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Mientras que predicamos, mis amados, anhelamos que usted pueda enviar un mensaje pidiendo oración. Claro, vamos a orar al final del culto. Hoy vamos a ministrar la cena para que usted tenga ahí listo el pan, la copa, mis amados, y al final podamos todos compartir y darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Por eso le invitamos, mis amados, para que dispongamos, no nos vamos a distraer en ningún momento, y vamos a estar pendientes, porque yo sé que hoy, una vez más, el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Quiero que me acompañen en el libro de Primera de Corintios, a la carta de Primera de Corintios, capítulo 3, mis amados, versículo 21 al 23. Allí está hablando el apóstol Pablo, después de un suceso que lo vamos a comentar ahorita. Vamos a leer primero los tres versículos que tenemos allí. Y como enseñanza en esta mañana, si a usted le gusta tomar apuntes, somos de Cristo, somos de Cristo.
Yo quiero que usted crea hoy que usted es de Cristo. Si usted decidió un día entrar a una congregación cristiana donde se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo y tomó el santo libro, las escrituras del Maestro y quiso dejarse guiar por ellas y empezó a seguir los caminos de Dios conforme a las escrituras y quiso seguir a Cristo, entonces nosotros somos de Cristo, no de los hombres. Y por eso hoy quiero que esté pendiente para que nos quitemos un peso de encima de todo lo que muchas veces pasa y sucede en algunas congregaciones, y no estoy juzgando a ninguna, pero hay algunas que se sobrepasan, y entonces hoy vamos a mirar algo que nos va a interesar a todos. La palabra de Dios dice en el versículo 21 de la primera carta a los Corintios del capítulo 3, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Nosotros somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Y eso es importante poderlo entender y es lo que vamos a enseñar hoy. Por eso como título le tengo, somos de Cristo. Cuando analizamos el contexto, mis amados, de los 3 versículos que acabamos de leer, tiene como un título colaboradores de Dios, y encontramos que el apóstol Pablo trae una exhortación por una rivalidad entre hermanos. De los de Pablo, Apolo, Cefas, allí había una contienda impresionante, que yo soy de aquí, que yo soy de allí. Y en el versículo 4, sí, de ahí de 1 Corintios capítulo 3, versículo 4, dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y hay algo bien interesante que dice aquí el apóstol, ¿no sois carnales? Hace una pregunta. Al ponerse en ustedes con esta forma o esta manera, que es que yo soy de aquí, yo soy de allí, no, nosotros somos de Cristo. Y el apóstol es lo que enseña a través de estos pasajes, y eso es lo que está enseñando en el versículo 23, y dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por eso es una dura expresión del apóstol Pablo, y lo vemos hoy en día, mis amados, por las distintas denominaciones que hay, como si los pastores o los que hacen o se hacen llamar apóstoles muchas veces, mis amados, hoy en día parece que son los dueños de las almas, parece que son los dueños de cada persona, parece que ellos son los que murieron en la cruz, parece que ellos fueron los que de una u otra forma los atrajeron hacia ellos, y entonces porque llegaron a la congregación o porque de pronto salieron a evangelizar, entonces ya tomaron propiedad de algo que no les pertenece, porque lo primero que tenemos que entender y comprender es que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra, no nosotros, que es el Espíritu Santo el que ministra en cada vida, que de la misma intención con que prediquemos y enseñemos la Escritura y le lleguemos a las personas enseñándole las buenas nuevas de salvación, las personas van a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, las personas van a empezar a caminar, el Espíritu Santo les va a convencer de pecado, porque la gente que está en el mundo, aunque sabe que está haciendo lo malo, no hay un arrepentimiento y siguen haciendo lo malo. Pero cuando una persona es tocada por el poder del Espíritu Santo y le convence que eso que está haciendo es malo, hay un arrepentimiento, hay un dolor en su alma, sabe que ha ofendido a un Dios y empieza a dejar ese camino malo y empieza a seguir un camino bueno, no porque el pastor o porque el líder o la persona que le predicó entonces murió en la cruz por él, no, el que murió en la cruz es Cristo. El que está haciendo la obra es el Espíritu Santo, porque Cristo dijo que no dejaría huérfanos, que Él había dejado al Espíritu Santo y que Él nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, mis amados, tenemos que entender que el Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, Él es el dueño de todas las almas, Él es el que murió en la cruz. Él atrajo a cada vida hacia Él, porque el Padre así lo permitió que fuese, y por eso, mis amados,
no podemos nosotros mirar que fue el hombre el que murió en la cruz, sino fue Cristo el que murió en la cruz. Y cuando Cristo muere en la cruz, muere por toda la humanidad. Y entonces toda persona que voltea a mirar a Cristo y confía en Él y tiene fe en Él, entonces entra bajo el señorío de Cristo y le pertenece a Cristo, no a los hombres. Por eso cuando colocamos la mirada en el hombre, vemos lo que sucede y veamos ahora sí capítulo 3, versículo 1 al versículo 4 para poder entender mejor esto. Y vamos ahí a la misma carta, a 1 Corintios capítulo 3, dice, colaboradores de Dios, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Mis amados, toda persona que disputa, toda persona que pelea, toda persona que está en disensión, que porque mi congregación o porque mi pastor o porque mi esto, porque mi aquello, porque lo otro, mis amados, es un carnal. Esa persona no ha entendido todavía qué es ser de Cristo. Hoy vamos a mirar qué es ser de Cristo, por qué somos de Cristo y cómo actúa una persona que está en Cristo, cómo es que vive una persona que está en Cristo, pero nosotros no le pertenecemos a ningún hombre, nosotros no le pertenecemos a nadie, mis amados, sino solamente a Cristo. En esta tierra, la única ser que puede obrar en nosotros y que puede traer un convencimiento de que somos pecadores es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu, mis amados, el Ruach HaKadosh, que es el único que puede hacer la tarea, es el único que puede, mis amados, en un momento trabajar en el interior de nosotros para que vayamos a un verdadero arrepentimiento. El problema aquí no era el apóstol Pablo, el problema no aquí era Cefas, el problema no era Apolos. Mis amados, ellos en ningún momento estaban discutiendo entre ellos como pastores o como siervos, como apóstoles, como líderes, no estaban peleando ellos, eran los hermanos. Mis amados, las contiendas se ven es por los hermanos, pero hoy en día, mis amados, el problema es que son los pastores. El problema hoy en día son las cabezas de las iglesias que entonces se paran, y mis amados, y no han logrado entender esta parte de la escritura y están tomando posición de una persona, están tomando y está diciendo es que usted está bajo mi cobertura y usted se sujeta a lo que yo diga, y si se va de este lugar entonces voy a maldecirlo, y maldicen las personas con una facilidad impresionante, como si ellos hubieran muerto en la cruz por ellos. Por eso, mis amados, tenemos que lograr entender que mientras que nosotros estemos bajo ese tipo de cobertura no habrá bendición en ninguna parte, porque lo que estamos mirando y viendo es que aparte esa posesión, esa maldición, a los hermanos se van de la congregación, mis amados, y si se van de la congregación como si ellos hubieran muerto por ellos, como si hubieran pagado el precio por ellos, como si estos pastores o apóstoles, entre comillas, hubieran, mis amados, derramado toda su sangre y que ellos tuvieran el poder para que ellos puedan ser salvos, y eso no es de ninguna forma, ninguna manera así, porque lo que nos enseña la palabra es que Cristo fue el que murió, Cristo es el que nos redime con su sangre preciosa, no es la sangre de ningún hombre común y corriente como nosotros, porque es Cristo como Señor, es el Dios mismo, mis amados, en forma de hombre, que descendió sobre la faz de la tierra para indicarnos el camino de la salvación. Él fue el que murió en la cruz hace más de 2000 años, y nuestra mirada debe estar en Cristo y no en los hombres. Por eso, mis amados, la única persona que nos da vida eterna a nosotros se llama Jesucristo. La única persona, mis amados, que nos lleva por sendas de justicia y de verdad se llama Jesucristo. Nosotros solamente somos un instrumento en las manos de Dios. Nosotros estamos es para guiar al pueblo. Nosotros estamos es para enseñarle lo que la Escritura enseña y dice, y no para someter a un pueblo o someter a la congregación bajo nuestros preceptos o condiciones humanas para que se sometan y estén ahí bajo
bajo nuestro yugo, porque eso no es así. Con esto tampoco quiero salirme y quiero dejar en claro que la posición del creyente no es que ande así de aquí para allá o de allá para acá y que esté de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, porque tampoco es eso, mis amados. Pero sí, como creyente debo estar, mis amados, en un lugar en el cual voy a determinar y voy a empezar a congregarme, pero donde no me van a maldecir, donde no van a tomar posesión de mi vida, donde yo pueda, mis amados, escuchar un mensaje que edifique mi corazón, mi alma, que me ayude a acercarme cada día más a Dios, y que en los momentos duros o difíciles haya un consejo, y mis amados, y que si por alguna circunstancia tengo que cambiar de barrio o irme para otro lado, entonces no va a haber una maldición, o no van a decir es que usted pertenece aquí y usted nació aquí y usted no tiene que estar aquí en este lugar. No, mis amados, vamos a estar y vamos a mirar, porque lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros es otra cosa totalmente diferente. Entonces, debemos entender que para que las cosas funcionen, debe siempre haber un líder, debe haber un pastor, un liderazgo, debe haber alguien que coordine, guíe y oriente para poder estar ahí. Como una empresa tiene un gerente, mis amados, como si van a hacer un programa o algo, hay un líder que va a organizar, que va a estar al frente, y todas las personas se van a someter allí. Pero si este líder o este gerente o esta persona va a abusar, la persona se va, porque no va a permitir eso. Así mismo pasa en la iglesia, en la congregación, y por eso debemos de someternos a una autoridad. Pero la autoridad no es para que coja a la iglesia o al creyente y lo meta o lo sumerja bajo unas condiciones humanas que nos enseña la palabra. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 17, es claro la palabra de Dios, y enseña y dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué está diciendo el versículo? Que nosotros como pastores tenemos una responsabilidad delante de Dios, y que nosotros entregaremos cuenta de nuestros actos, que entregaremos cuentas, y que nosotros tenemos que velar por las ovejas, que tenemos que velar de que esas ovejas estén bien, y que todo lo que esté a nuestro alcance de acuerdo a la condición económica de cada iglesia, de cada congregación, podamos bendecir, suplir y podamos ayudar a cada oveja. Es lo que está diciendo la palabra de Dios, como que el que tiene que entregar cuentas. Eso, nosotros tenemos que entregarle cuentas a Dios. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hay personas que se quejan, hay personas, mis amados, que no se someten, hay personas que saben más que el pastor, hay personas que quieren andar, mis amados, y quieren someter, que el pastor se someta a ellos, pero no se quieren someter, porque cada iglesia tiene unos estatutos, tiene una forma de trabajar, mis amados, pero siempre guiados bajo su palabra, y no salirnos del contexto bíblico, porque el problema es salirnos de ese contexto y empezar a oprimir o empezar a decir una cantidad de cosas. He tenido que recibir personas con temor, asustadas, mis amados, porque dice: es que tengo miedo de salir de allí, porque el pastor siempre cuando habla dice que el que se vaya se va en maldición. Y entonces, pastor, yo tengo miedo, y eso le meten susto, miedo a las personas, y esa no es nuestro trabajo, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es que la oveja esté alegre, contenta, gozosa, que la oveja se sienta bien alimentada, que vea que el futuro de ellos es el reino de los cielos, que aquí mientras que estemos en esta tierra van a haber problemas, dificultades, situaciones difíciles, pero que el Señor nos va a suplir, no importa en la condición en que estemos, así seamos ricos, seamos pobres, mis amados, el Señor siempre va a suplir tanto al uno como al otro, y va a bendecir, va a levantar, pero al que tiene fe y confianza en Él. Por eso somos de Cristo, no somos, mis amados, de los hombres. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? Esto es interesante, porque aquí es donde vamos a mirar, mis amados, que no fue el hombre. Aquí es donde vamos a mirar que no fue el pastor el que hizo la tarea. Él tiene que hacer una tarea de evangelizar, nosotros tenemos que hacer una tarea tal vez de visitar. Y mis amados, ahí así como hay ovejas, como
como se ha enseñado. Y hay una enseñanza que tenemos de las ovejas. Hay ovejas que son muy nobles, pero hay otras ovejas que son rebeldes. Hay otras ovejas, mis amados, que son tremendas. Y así mismo sucede, hay diferente tipo de ovejas. Y entonces uno, para poder mirar el tipo de oveja que tiene dentro de una congregación, mis amados, uno se da cuenta cuando ellas hablan, cuando ellas se expresan, cuando ellas dicen, cuando ellas actúan, cuando vienen, cuando piden un favor, cuando de pronto algo no les gusta. Entonces uno se da cuenta hasta dónde está su corazón, cómo está su corazón, su vida. Y mis amados, puede uno ayudar las que se dejan, porque no todas se dejan ayudar. Entonces, ¿cómo llegamos a ser de Cristo? Primero, porque he entendido que mi salvación es un regalo inmerecido. Yo no merezco la salvación, ningún ser humano merece la salvación, porque nuestra condición es pecaminosa, hemos hecho lo malo siempre delante de los ojos de Dios, y no hay salvación para ningún hombre sino a través de Cristo, y eso solamente si el Padre nos permite que su Santo Espíritu venga a nosotros y nos convenza de pecado. Entonces es un regalo inmerecido de parte de Dios que no merecemos, porque Cristo y en Cristo Jesús soy salvo. Solamente en Él puedo hallar la salvación. Por eso en Efesios, en el capítulo 2, vamos a encontrar nosotros, mis amados, lo que la Escritura nos enseña, y es un versículo que casi muchas personas se lo saben, y los que evangelizamos, los que predicamos, los que llevamos las buenas nuevas de salvación, lo usamos mucho, y ese versículo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2, 8, 9, y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso dice: por gracia, es una gracia que hallamos delante de los ojos de Dios, somos salvos por medio de la fe en Cristo, porque puse mi fe en Cristo. Y dice la palabra de Dios, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Don significa regalo, es un regalo que Dios nos da a nosotros, que no lo merecemos, el regalo de la salvación, el regalo gratuito, si con nosotros confiamos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso, mis amados, no es ningún pastor, no es ningún hombre, mis amados, sino solamente en Cristo. Y Cristo fue el que murió por nosotros. Por eso somos de Cristo, porque Él derramó su sangre, entregó su vida por nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre Celestial. Por eso, cuando nosotros miramos en no solamente Efesios 2, 8, 9, también podemos ver a Juan, allí en la carta de Juan, en el capítulo 3, conocido por todos nosotros, que no lo sabemos de memoria, pero dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nos enseña a nosotros la Escritura, que es a través, mis amados, de Dios mismo, y que es a través de Cristo la salvación para nosotros, y que si nosotros creemos en Cristo, entonces le pertenecemos a Cristo, no a los hombres, y que toda palabra ociosa que el hombre saca de su boca tendrá que entregar cuentas a Dios de eso, y que Dios nos libre como pastores maldecir una oveja que el Señor la redimió con el Padre, porque no fuimos nosotros, es el Maestro de maestros, el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso la misma palabra de Dios en Romanos encontramos nosotros en el capítulo 5, en el versículo 8, que también lo utilizamos mucho para poder evangelizar: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una salvación inmerecida, algo que nosotros deberíamos de haber muerto por nuestros pecados y pagar por nuestros pecados, por nuestras injusticias, nuestras iniquidades, pero la palabra de Dios que dice que Cristo lo hizo por nosotros, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Entonces encontramos, mis amados, que para poder llegar a ser de Cristo tengo que tener una fe y una convicción en Cristo, no en el hombre. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, bienaventurado el pastor, el varón que cumple con su tarea, su trabajo, y mis amados, pero no maldice las ovejas, ni maltrata a las ovejas, ni toma posesión de ellas como si fueran de Él, porque las ovejas son del Señor. Por eso, el segundo punto que podemos tocar aquí es por derecho de compra. En la primera carta a los Corintios, encontramos nosotros en el capítulo 6, en el versículo 20,
Allí usted que está viendo en la pantalla 1 Corintios 6:20, o allí si usted tiene las escrituras, habla las escrituras y no solamente lo que salga en la pantalla, por favor, utilice las escrituras, convénzase que lo que estamos hablando aquí está escrito, y dice ahí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, fuimos comprados por el precio, dice, por un precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora lo que nos está enseñando es el precio que pagó nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, en el madero, en aquella cruz por nosotros. Él murió por nosotros, Él entregó toda su vida por nosotros. Él allí, mis amados, lo hizo para hacernos salvos, para redimirnos, como lo he venido diciendo, delante del Padre. Por eso, para poder asegurar un poco más este versículo, vamos a Marcos en el capítulo 10, versículo 45, dice la escritura, para la gloria de aquel que vive y reina, mis amados, por los siglos de los siglos, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida en rescate por nosotros, Él pagó el precio, Él fue por compra, mis amados, con su vida, con todo su ser, nos compró, nos sacó de la esclavitud del diablo, de la esclavitud de Satanás, para poder ser redimidos y hallar gracia delante del Padre Celestial. Y por eso, mis amados, es por compra. Ahora, por acción de elección también, porque en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, la palabra de Dios nos enseña a nosotros claramente, y podemos mirar lo que dice la escritura allí. Juan 1:12, dice la palabra de Dios, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está enseñando la escritura? Que los que le recibieron, porque no todo mundo recibe a Cristo, no todo mundo recibe las buenas nuevas de salvación, no todo mundo acepta el evangelio, no todo mundo, mis amados, está con ese corazón dispuesto. Hay unos que tienen un corazón duro, como el corazón de Faraón. Y entonces lo que está enseñando aquí, que por acción, mis amados, nosotros decidimos recibir, nosotros decidimos creer en Cristo como Señor y Salvador, y por eso Él es el Señor nuestro. Nosotros somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, porque yo tomé una decisión de colocar la mirada en Cristo, no en un pastor, no en un hombre, sino en Cristo, que fue el que murió por mi vida. Cuando yo tengo claro esto en mi vida, entonces mi vida va a cambiar, y toda palabra que salga desde un púlpito de maldición hacia mi vida, mis amados, la rechazo en el nombre de Cristo, porque digo, tú, mi Señor, tú fuiste a la cruz por mí, y Padre, yo no acepto esta maldición que están diciendo, porque mis ojos están puestos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, en el Evangelio de Juan, encontramos cómo el Señor anhela una intimidad creciente con cada uno de nosotros, y nos da unos nombres, y utiliza unos nombres para darnos para darse Él a conocer con cada uno de nosotros, y mirar la posición como Él nos ve, porque somos de Él, no le pertenecemos al hombre, mis amados. Y entonces encontramos un primer punto en el Evangelio de Juan, y lo encontramos en Juan capítulo 10, para la gloria de aquel que vive y reina por los siglos, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro amado, Él es nuestro todo, le pertenecemos a Él, estamos bajo la cobertura de Él, y mientras que estemos bajo esa cobertura, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Por eso dice Juan capítulo 10, versículo 27 al versículo 29, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén, aleluya. Encontramos algo que dice, mis ovejas, dice el Señor, mis ovejas oyen. El Señor nos conoce como ovejas a nosotros. ¿Sabe que hay algunas personas que dicen que yo ya no soy una oveja, que yo soy hijo
hijo de Dios ahora, pero el Señor Jesucristo nos llama mis ovejas. Él tiene varios, mis amados, apelativos para nosotros, por su amor que tiene para con nosotros, por esa intimidad que Él anhela con nosotros. Y entonces está diciendo que somos sus ovejas. Él nos conoce, Él es el que nos da vida eterna, y nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él y de la mano de Dios. Es lo que dice la Escritura. Por eso, mis amados, todo lo que intente hacer el hombre contra nosotros, o lo que se intente decir desde un púlpito y amedrentar a la iglesia, mis amados, Dios tenga misericordia de estos hombres. Dios tenga misericordia de aquellos que dicen ser pastores, porque no están haciendo la tarea como debe de ser, y están en lugar de bendecir, de guiar y orientar a las ovejas del Señor, las están llevando por un camino errado, llenándolas solamente, mis amados, de miedo, y para que estén ahí sujetos, y que entonces tienen que hacer lo que ellos digan. Nosotros como ovejas conocemos la voz del Señor. Por eso los que somos de Cristo logramos entender la palabra, logramos comprender lo que Él enseña, porque esa es tu voz. Él está hablando aquí, mis ovejas oyen mi voz. Él es el Señor que me está hablando, es el Señor que está diciendo, sí, que claramente que Él nos guarda, que nadie nos arrebatará. Y cuando yo escucho esa voz de mi Maestro a través de las Escrituras, tengo la seguridad, la plena seguridad de que nadie me podrá hacer daño sin el permiso de Él. Por eso nosotros le seguimos a Él. En segundo, vemos que Él también nos llama a mis siervos. Y dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 12, en el versículo 26, dice la palabra de Dios, dice: el que ama su vida, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire, dice que si somos siervos, que si le vamos a servir, que si nosotros vamos a entregarnos nuestra vida para servirle a Él, para predicar el Evangelio, para enseñar las buenas nuevas, para hacer la tarea que tenemos que hacer, que es predicar, no solamente nosotros los pastores, sino ustedes, cada uno de nosotros, cada hermano en la iglesia, cada persona que quiera servirle al Señor. ¿Cómo le va a servir? Cuando usted enseña, cuando usted le habla a otra persona, cuando usted quiere seguir los caminos de Él. Y entonces está diciendo el Señor claramente que entonces seremos siervos de Él. Para confirmar esta palabra, veamos lo que dice Romanos en el capítulo 6, para la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice claramente, y que esto quede bien grabado, que el que nos liberó es Dios, que el que nos liberó es Cristo, que el que nos liberó fue su sangre preciosa y nos sacó de la esclavitud del pecado. Y dice la Escritura: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice la Escritura, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El pastor a mí no me puede dar vida eterna. La vida eterna me la da el Padre, la vida eterna me la da Cristo. Y por eso, mis amados, cuando yo veo que Él fue el que me libertó, que Él fue el que me perdonó mi pecado, no fue el pastor, no fue el líder, no fue el hermano, es el Señor de señores, el pastor de pastores, el Rey de reyes, mis amados, que me libertó, nos libertó a cada uno de nosotros y nos hizo salvos por su amor y su gracia. Y dice que por vuestro fruto de santificación, que nos santifica por la sangre, si andamos recta y correctamente. Entonces también nosotros, dice la palabra, que mis discípulos, entonces nos dice mis discípulos, Juan en el capítulo 13, en el versículo, mis amados, 35, dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Por eso, mis amados, qué bonito que el Señor nos enseña siempre es a que nos amemos, no a que andemos en maldición, ni en contiendas, ni en disensiones. Cuando nuestra mirada está en Cristo, somos de Cristo. Cuando nuestra mirada está en el Señor, entonces no es si yo estoy asistiendo a esta congregación o a aquella otra, no, todos somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo. La gloria sea para el Señor. Él es el que murió en la cruz, Él es el que entregó su vida y Él es el que nos redimió a cada uno de nosotros. Por eso cuando Él dice aquí que en mis discípulos que nos amemos unos a otros, en Juan ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 12,
Dice la palabra de Dios, y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado, que nos amemos, mis amados, que eso es de la forma que se conocen los verdaderos discípulos del Señor, aquellas personas que aprenden a amar, que solamente, mis amados, cuando vienen los problemas, las dificultades, las disensiones, mis amados, no buscamos de pronto divisiones, no encontramos que me voy de entonces, porque no, mis amados, aprendemos a amarnos, aprendemos a ser tolerantes, aprendemos a buscar una solución ante las situaciones. Yo siempre he dicho, mis amados, que uno como pastor da órdenes en la iglesia y muchas personas no se sujetan a esas órdenes. Yo acepto cuando hay problemas doctrinales, que van en contra, que estoy enseñando algo que no es de Dios y vienen y me lo dicen, y entonces yo me paro en una posición radical, que eso es lo que dice y punto, se acabó. Cuando una o dos o tres personas me están diciendo que eso no es así, entonces ya es otra cosa diferente. Pero someterse, mis amados, a que hagamos algo dentro de la iglesia, eso es diferente, porque es en pro de que haya un crecimiento o de mejorar la condición de la congregación para la gloria de Dios, pero la parte doctrinal es única, y por eso, mis amados, no podemos salirnos de allí, y por eso dice que nos amemos unos a otros, tenemos que aprendernos a amar. Por eso también dice la palabra de Dios que nos llamará mis amigos. En Juan capítulo 15, en el versículo 14 dice la escritura: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sabe qué difícil poder nosotros hay veces obedecer al maestro? Estamos más pendientes para obedecer al hombre, y por eso pasa, y dice la misma escritura, que maldito el hombre que confía en el hombre, cuando nuestra confianza debe estar en el Señor. Y no es que de pronto no confíe en el pastor, no confíe en el liderazgo, no es eso, mis amados, sino si las cosas están funcionando conforme a las escrituras, voy a entrar en esa sujeción, voy a entrar en esa obediencia, a hacer lo que el Padre, hacer lo que nuestro amado Yeshua HaMashiach dice que debemos de hacer si queremos ser sus amigos. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por eso es importante poder entender que también el Señor de otra forma nos dice: vosotros sois mis hermanos, aleluya. Y cuando dice que sois mis hermanos, en Juan en capítulo 20 versículo 17 dice la palabra de Dios, para la gloria de honra de aquel que vive y reina, dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Allí está hablando, mis amados, cuando Jesús se aparece a María de Magdala y les dice: no me toquen, vaya, dígale a mis hermanos, vaya, dígale a todos, a los apóstoles, los llamó mis hermanos. Qué bonito, qué hermoso que nosotros podamos vernos como hermanos en Cristo, porque eso es lo que nos enseña la Escritura, porque el mismo Señor nos muestra, nos llama como mis hermanos. Si nosotros queremos confirmar más, porque de pronto alguien va a decir: es que eran los hermanos de Jesús, entonces vamos a ir, mis amados, a Hebreos en el capítulo 2, allí a la carta a los Hebreos dice en el capítulo 2, para la gloria del que vive, en el versículo 11, dice la Escritura: porque el que santifica y los que son santificados son de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Viene hablando de Cristo, el autor de la salvación. Viene aquí hablando Hebreos del autor de la salvación, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Podemos leer el versículo 12 y 13 y también podemos encontrar lo que Él dice allí, que anunciaría a mis hermanos su nombre, o sea, el nombre de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo lo que vino a hacer fue a darle a conocer verdaderamente al hombre el nombre de Dios, a darle a conocer verdaderamente al hombre la relación y la intimidad con Dios. Por eso cuando vemos el Padre Nuestro, me encanta la forma o la manera, y por eso muchas veces yo le digo Padre, porque le aprendí al maestro de maestros, al pastor de pastores, que cuando iba a orar decía Padre. Oh, aleluya. Y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Dijo: Padre, los que me has dado, Señor, sí,
Padre una vez más, y siempre habló de Padre. Cuando estaba al frente de la tumba de Lázaro, dijo: Padre, gracias por haberme escuchado. Era una relación padre-hijo. Eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros, y qué bonito cuando podemos ver esto. Ahora, para poder complementar todo esto, quiero que me acompañe Juan en el capítulo 15 y vamos a ver el versículo 16, porque aquí sí es, mis amados, lo más hermoso que yo he podido ver, para que podamos entender que no me escogió un pastor, que no me escogió un líder, que no me escogió un hombre, sino que directamente el maestro nos escoge. Él es el que coloca la mirada por gracia del Padre, porque por gracia somos salvos. Es por Dios, mis amados, no por el hombre, no por nosotros. Nosotros simplemente somos un instrumento en las manos de Dios para poder llevar las buenas nuevas, y el Espíritu Santo es el que va a tocar y va a ministrar esas vidas. Y dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué bonito. ¿Sabe por qué somos de Cristo? Porque Él nos eligió, porque Él nos escogió, porque Él quiso redimirnos ante el Padre, porque Él quiso que nosotros tuviéramos una mejor relación, porque perdonó nuestros pecados, porque perdonó todas nuestras iniquidades. Y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, Padre, para que todo lo que le pidéis a mi Padre. Mis amados, qué bonito poder tener esta relación, qué bonito poder estar, mis amados, agarrados de la mano del Señor. Por eso, ser de Cristo es que nuestro corazón vive, ¿sí? ¿Y quién vive en nuestro corazón? En nuestro corazón vive el Maestro. En nuestro corazón vive Cristo, no vive un pastor. Le damos gracias al Señor por cada pastor de cada congregación. Y más si está haciendo su tarea y no está condenando a la gente y maldiciendo a la gente, enviándola para el infierno, sino que la está más bien confrontando con la realidad, que se aparte del pecado, que esté en arrepentimiento y que busque la presencia de Dios. Y si algún día, mis amados, por alguna circunstancia o algo, tienen que partir de la iglesia, enviarla en bendición y no en maldición, porque eso no es lo que hacemos nosotros. Hacemos todo lo posible que las personas se vayan en bendición para la gloria y honra de aquel que vive, y que donde quiera que vayan sigan siendo un instrumento en las manos de Dios, y que el amor que el pastor expresó, mis amados, que es el amor que tiene que estar de Dios en nuestro corazón como pastores, pueda llegar, inundar y llevar ese amor también a otras vidas, y asimismo nosotros poder ser esos instrumentos en las manos de Dios. Ser de Cristo es que en nuestro corazón vive Cristo. No somos carnales, mis amados, porque ya miramos que es un carnal. No hay celos, mis amados. Ser de Cristo, en ser de Cristo no hay celos. Cuando somos de Cristo no hay contiendas. Cuando somos de Cristo no hay disensiones. Cuando somos de Cristo tenemos amor en nuestro corazón. Perdonamos, mis amados. Ayudamos a levantar al caído. Eso es, mis amados. Bendecimos al que tiene que partir, y por eso somos un cuerpo llamado iglesia, y Cristo es la cabeza. Por eso tenemos que nosotros comprender, entender, mis amados, cuán grande, cuán hermoso es el Señor para con nosotros, que podemos hoy, Señor, acercarnos confiadamente, estar más agradecidos. Por eso, si usted me está escuchando, si a usted, mi amado, que sabe que alguna persona, algún hermano en Cristo, de pronto en algún lugar lo maldijeron, comparta esta enseñanza, envíesela para que la escuche, para que sea libre, que salga esa esclavitud del hombre y ande bajo la bendición del Maestro de maestros, y que pueda entender que Él fue el que pagó el precio, no el pastor. Mi amado, por eso es importante ver lo que dice Efesios en el capítulo 5, y con esto quiero terminar para la gloria de aquel que vive, y poder orar por los enfermos y ministrar la cena. Pero en Efesios capítulo 5, mis amados, en el versículo 25, cuando está hablando de la relación de someteos unos a los otros, está hablando del marido y está colocando un ejemplo entre el marido y la esposa. Y entonces en el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia.
Cristo amó a la iglesia, nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Él fue el que se entregó por nosotros, por la iglesia. Y cuando habla de iglesia, aquí ya no hay pastores. Cuando habla de iglesia, aquí no hay profetas. Cuando habla de iglesia, no hay evangelistas. Cuando habla de iglesia, no hay maestros, porque todos somos uno solo y pertenecemos a un mismo grupo y todos somos lavados. Y aquí no hay distensiones de nada, mis amados, sino que somos uno solo en Cristo. Y por eso dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra que me purifica, es la palabra la que me lleva, la palabra del Maestro de maestros, la palabra de Dios es la que santifica mi vida, y eso es lo que hace que yo tenga un cambio en mi vida, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escúcheme bien, las disensiones, los celos, las contiendas dentro de la iglesia nos enseña que estamos andando en carnalidad, y una persona que anda en carnalidad, mis amados, difícilmente puede hallar gracia delante de los ojos de Dios, hasta que logremos entender que nos tenemos que amar unos a otros como su palabra nos lo ha enseñado. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a honrar al Maestro de maestros y poder decir amén, amén, amén. Somos de Cristo, usted es de Cristo, usted le pertenece a Cristo. Mis amados, sea tal vez fiel en su congregación, mis amados. Ore sí por sus pastores, para que los pastores, cada uno de nosotros, enseñemos, demos el amor, enseñemos la verdad, y que podamos guiar siempre a las ovejas para que estén andando en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Que nos amemos unos a otros, mis amados. Esas disensiones, que soy judío mesiánico, que esto, que lo otro, y forman disensiones, unas luchas, unas peleas. Dios nos guarde de eso. Ahí somos carnales, no espirituales. Los espirituales, mis amados, tenemos la mirada en Cristo, amamos, mis amados, no hacemos acepción de personas, podemos dar a conocer nuestras enseñanzas, lo que el Maestro nos ha enseñado con todo el amor, con todo el cariño y el afecto, sin ir a estropear o dañar, mis amados, a otras ovejas. Que el Señor nos ayude, y si alguien está extraviado, y si alguien de pronto no ha encontrado verdaderamente el camino como es, entonces cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, esas personas, mis amados, el Espíritu Santo va a tocar sus vidas, va a lograr entender qué es el Evangelio, qué es amarnos unos a otros. Es lo que enseña sus dos grandes mandamientos. Por eso, mis amados, que el Señor nos ayude. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias porque somos de Cristo. Gracias, Señor, porque nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, porque toda palabra que se levante contra nosotros, Señor, sabemos que tu mano nos guarda, nos protege, nos sostiene, Señor. Que nosotros no le pertenecemos al hombre, le pertenecemos a Cristo, porque nuestra mirada está en el autor y consumador de la fe, que se llama Yeshua, Jesucristo. Señor, por eso esta mañana honramos tu nombre, bendecimos tu nombre, nos aferramos a ti cada día. Nuestra fe, nuestra confianza está en ti, Señor. Colocamos nuestra vida en tus manos, Señor. Dependemos de ti, no del hombre. Por eso, Señor, ayúdanos, Dios de la gloria, a confiar en tu palabra. Señor, ilumínanos, Señor Padre amado, revélanos, Señor, lo que no logramos entender de las Escrituras, para amarte cada día más, para comprenderte cada día más, para entrar en obediencia a lo que tu palabra dice, amado Señor. Oh Padre de gloria, oh Santo de Israel, yo te pido hoy por cada persona, porque, Señor, que de algún lugar o sitio, algún varón de pronto se levantó y le levantó palabra de maldición. Señor, guárdalo, Señor, que esa persona tenga paz, descanso en Cristo, y que pueda depender del Señor, Padre amado, y que pueda aferrarse de la mano del Señor, y que se quite de su mente y de su corazón esa palabra de maldición, o que lo tengan bajo un yugo, Señor, de que no se puede mover de ahí, porque pertenece de ahí no puede, porque ahí nació. Padre amado, Señor, eso no es lo que tu palabra enseña, porque no somos de nadie, somos de Cristo. Eso enseña tu palabra, es lo
lo que tu palabra nos muestra, Padre de la gloria. Por eso, Señor, hoy te honramos, hoy te bendecimos, hoy te damos gracias, gracias, Padre amado, por el apóstol Pablo, que lo deja claro, amado mío, ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo, Padre amado, Señor Dios de los cielos, 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, aleluya, somos de Cristo, le pertenecemos a ti, Señor. Padre amado, derrama bendiciones, Señor, que tu Espíritu ministre en nuestras vidas, Señor, que tú seas, Señor, nuestro guía siempre a través de tu Espíritu, y Señor, ayúdanos a aprender a conocer la verdadera autoridad, Señor Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Mis amados, qué bonito poder entender y comprender que somos del Maestro. Qué bonito cuando vamos a las Escrituras y podemos mirar lo que nos enseña y no andar con ese miedo, con ese susto de que alguien me maldijo, que alguien, sí, porque la misma palabra de Dios, al que te maldijere yo lo maldeciré, dice la palabra de Dios, y está hablando de Israel, pero nosotros de una otra forma entramos a ser ese cuerpo de Cristo, y también todo aquel que nos maldiga, pues el Señor traerá maldición, y que Dios tenga misericordia sobre ellos. Vamos a orar por las necesidades, por las peticiones. Gracias por escribirnos, gracias, mis amados, porque si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en alguna cosa, mis amados, el Señor la hará, y eso entra el perdón. Por eso en esta mañana no sé cómo estará su relación con su esposa, su esposo, con sus hijos, con sus padres, con algún pariente, con algún amigo, con su prójimo, pero si usted está en disensión, si usted está y no ha podido perdonar, es necesario que usted perdone en este momento a esa persona para que usted pueda ser libre tal vez de esa enfermedad, porque muchas veces cuando yo no perdono, mis amados, el Padre no me perdona. Cuando yo no perdono, se cierran las ventanas del cielo, se cierran las puertas del cielo, porque eso hace, mis amados, que un impedimento en nosotros para recibir la sanidad. Esa es una de las partes que tenemos que aprender. Por eso hoy vamos a orar por la salud de la hermana Teresa, vamos por la hermana Marta Gómez, por Angie, mis amados, personas probablemente, mis amados, con COVID y otras personas que tienen COVID. En la familia de Betancur hay unas personas que tienen COVID, hermano, hay hermanos que han sido alcanzados. Esto está corriendo tremendamente, tenemos que tener mucho cuidado, pero vamos a orar pidiendo al Señor que si estamos pasando por valle de sombra de muerte, esto es pasar por valle de sombra de muerte, no temeremos más alguno, porque Él nos sacará adelante. Estos hermanos saldrán adelante. Estos hermanos, yo estoy por seguro de que el Señor colocará su mano y los sostendrá, y pasarán este momento duro y difícil que están pasando en su vida. Por la salud de Cecilia Hernández, mis amados, se accidentó, que el Señor tenga misericordia y que pueda restaurarla tal como ella estaba. Está en cirugía, mis amados, necesita un reemplazo de cadera tremendo, mis amados, no faltan los accidentes. Por eso, mis amados, todos los días pidámosle a nuestro Padre: Señor, líbranos de toda tentación, de todo mal, y líbranos de todo accidente, líbranos de todo lo malo que pueda pasar afuera. Mis amados, por esta niña les pido oración. Ayúdenme a orar por una niña que se llama Isabela, que tiene 9 años, que tiene una bacteria que está destruyendo sus órganos. Que el Señor coloque su mano allí y la pueda restaurar. Mis amados, por Aldemar, el pastor Mauricio Cañón, que tiene COVID, un pastor que tiene COVID en estos momentos, que la mano del Eterno lo guarde. Mis amados, por las personas que no tienen empleo. Mis amados, son muchas, son decenas de personas, hermanos en la fe, familiares de nosotros que no tienen, por la situación, por todo lo que está pasando, mis amados, estos paros, todo esto que está sucediendo, en lugar de que haya más empleo, en lugar de que haya más bendición sobre nuestra nación, mis amados, debemos de orar que el Padre extienda su mano y que este demonio de destrucción que se está moviendo salga fuera de Colombia, que este demonio que se está levantando, mis amados, de muerte, salga fuera de Colombia, que este demonio que está levantado en nuestra Colombia, nuestra nación, de envidia, de celos, porque es pura contienda y disensiones por celos, por cosas, mis amados, salga de nuestra nación en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, por la hermana Mariluz, por la recuperación de COVID, para la gloria de aquel que vive y reina. Por eso, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a orar por todo esto. Padre, colocamos cada persona que tiene COVID. Colocamos cada uno de tus hijos, Señor. Padre amado, tu palabra dice que si pasamos por
Por valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, porque en ti estaremos confiados. Señor, trae paz sobre el corazón de Teresa, de Marta, de Angie, Señor Padre amado. Señor, por Cecilia, Señor, que está pasando por esta cirugía. Señor, por el pastor Mauricio Cañón. Señor, te pedimos, Padre amado, por Mariluz, por cada hermano, hermana, Señor, que está pasando por este momento duro, difícil, Señor, Dios de los cielos. Tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, pero también, Señor Dios de los cielos, tu palabra dice, Señor Dios de la gloria, Señor, que en estos momentos duros, difíciles de nuestra vida, Señor, dice que tendremos aflicción, pero que no tengamos miedo ni susto, sino que estemos confiados porque Él venció al mundo. Y por eso, Padre, sabemos, Señor, que tu mano está extendida en los que confían en ti. Aumenta la fe de cada uno de ellos, guárdalos en el hueco de tu mano como la niña de tus ojos. Mira a Isabela, Padre amado, Señor, esta bacteria se detenga, o que los médicos, Señor, puedan encontrar, Señor Padre amado, Señor, cómo detenerla para la gloria tuya. Pero si tu mano es extendida allí, Señor, nosotros sabemos que la oración del justo puede mucho, y por eso confiamos en la oración. Creemos, Señor, que si oramos, Señor Dios de los cielos, tú eres fiel y justo, Señor, y extiende tu mano en bendición para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Por eso trae bendición. Mira a Leandro, Señor, allí en el valle, Señor Padre de la gloria. Señor, conecta, Señor Padre amado, Señor Dios de los cielos, en su cerebro, Dios de los cielos, ese oxígeno que él necesita para que pueda ser un niño normal como todos los otros. Bendícelo, sosténgalo, levántalo de esa cama, haz un milagro, Padre mío, te lo pedimos en Cristo Jesús. Oro, Señor, por la economía de cada uno de tus hijos que está sin trabajo, Señor, que está pasando momentos que no hay comida en su alacena. Oramos, Señor, por nuestros hermanos venezolanos, Dios de los cielos, Padre amado, aquellos, Señor, que están haciendo lo recto, lo correcto, que están buscando un trabajo, que están, Señor, trabajando aquí en Colombia. Guárdalos, Señor, Dios de los cielos, y aquellos, Señor, no solamente de Venezuela, sino de otros países que han venido a delinquir, Padre amado, tu mano sea extendida, Señor, Dios de los cielos, Señor, rodéalos allí, Señor, que no sigan haciendo daño sobre nuestra nación. Te lo pedimos de corazón. Oramos, Señor, para que este paro cese, Dios de la gloria. Solamente tú lo puedes hacer, tocando el corazón del gobierno, de cada persona que está representando este paro, Dios de eterno, Señor, porque la economía se ha detenido, Señor, porque va a haber más pobreza. Señor Padre, te pedimos piedad, te pedimos misericordia. Extiende tu mano de amor, de gracia, por la reunión que va a haber hoy en la Plaza de Bolívar, donde estarán reunidos todos los pastores, Señor, orando, clamando, gimiendo. Señor Padre amado, Señor, que tu mano sea extendida sobre nuestra nación. Oramos, Señor, en esta mañana, creyendo en fe, Señor, de que tu amor y tu misericordia nos alcanza, nos bendice y nos llena, Señor, con tu amor y tu bondad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Aleluya. Ahora, mi hermano, usted que está ahí en casa, que alistó su copa, que alistó su pan, que quiere participar de la cena, le invito para que esto lo haga en reverencia. Quiero que no vaya a tomar allí, que como no estamos viendo, entonces le va a repartir a todos los que están. Sea diligente, porque ante los ojos de Dios, Dios está viendo nuestro corazón. Y usted que va a participar hoy de la cena, entonces solamente es para aquellas personas que verdaderamente tienen su fe en Cristo, que han confiado en Él y que han sido bautizados, mis amados, conforme a lo que la Escritura nos enseña. Por eso es importante poder hacerlo de esa forma. Es más que todo, mis amados, es por seguridad de que estas personas que no son bautizadas o que están todavía en el mundo no vayan, o los niños no vayan a comer, mis amados, porque, mis amados, la palabra es clara. Mire lo que dice la Escritura. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No tener, mis amados, en nuestro corazón la moral, el andar bien, el estar en santidad, en hacer las cosas para la gloria del Señor y hacerlas como deben de ser. Esto trae consecuencias. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe la copa. Mis amados, yo voy a estar seguro que al beber del pan y al beber de la copa, mis amados, estoy seguro que estoy dispuesto a morir por Cristo. Yo no sé si usted está dispuesto a morir por Cristo, porque si usted toma el pan y toma la copa, pero no está dispuesto a morir por Cristo, mis amados, está
va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Porque la copa y el pan significan la muerte, mis amados, de Cristo. Significa el pan su cuerpo molido en aquella cruz y la copa la sangre que Él derramó. Y el Señor dice, si ustedes están dispuestos a morir por mí, entonces, sí, síganme. Y seguirlo a Él cuesta, y hay que morir por Él. Y si estamos dispuestos a morir donde haya persecución, aquí en Colombia no la hay, en otros países la hay. Hay otros países que tampoco lo tienen como Colombia, pero mis amados, eso es lo que significa tomar la cena. Y vamos a mirar si estoy dispuesto a morir por el Señor. Por eso andar en santidad nos lleva a que cada día estemos listos, dispuestos. En el momento en que el Señor nos llame, vamos a partir. No vamos ni a pelear con Él, no vamos a discutir con Él. No vamos a decir, ¿por qué me va a llevar? No, porque hay momentos en que estaremos tal vez en un lecho. Y tal vez estaremos pasando momentos duros y difíciles pensando que vamos a morir y diciéndole, ¿por qué me vas a llevar? Déjeme disfrutar de mis nietos, déjeme disfrutar de esto. No, mis amados, cuando estamos en Cristo, cuando somos de Cristo, si el Señor nos va a llevar, amén. Si el Señor nos deja, amén, aleluya. Pero no vamos a pelear ni a discutir, ni le vamos a poner cosas al Señor, porque eso es lo que verdaderamente podemos entender. Por eso cuando servimos la copa, cuando servimos el pan, tenemos que andar en esa santidad y estar seguros de que verdaderamente somos aquellos hijos de Dios, apartados por Él y que estamos dispuestos a morir por Él para su gloria y para su honra. Por eso allí tome su pan, ¿sí?, en sus manos. Yo aquí lo tomo, mis amados, para la gloria del Señor. Y dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, dice, lo partió. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias. Señor, reconocemos que este pan que tenemos en nuestras manos simboliza tu cuerpo. El cuerpo que fue molido, el cuerpo que fue allí, Señor Padre amado, Señor, azotado, golpeado, con corona de espinas, con azotes, con clavos puestos en una cruz, Señor, y entregaste tu cuerpo, Señor, por nosotros, para darnos, Señor, a sí mismo, Señor, la libertad y salir de la esclavitud del pecado. Por eso, Señor, hoy partimos el pan en tu nombre, dándote gracias a ti, Señor. Tomamos de él, Señor, comemos de él, Señor, y hacemos memoria de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Toma el pan allí y va a comer del pan, símbolo del cuerpo de Cristo, de lo que él hizo en la cruz por nosotros. Dice el versículo 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Un nuevo pacto. Qué bueno estudiar el nuevo pacto y poder entender el nuevo pacto, que es por su sangre que ahora somos redimidos. Y que esa sangre nos redime, que esa sangre nos limpia, que esa sangre nos santifica y podemos hallar gracia delante de nuestro Padre Celestial para la gloria de Él y de Cristo. Mi Padre, gracias. Gracias por dejarnos estas enseñanzas. Gracias porque hoy podemos tomar esta copa, símbolo de tu sangre derramada, que nos limpia de todo pecado y toda iniquidad y nos hace salvos y nos redime delante del Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Tomemos todos de la copa. Amén, aleluya. 2 de la tarde, Plaza Bolívar, para que esté orando la iglesia. Si usted puede ir, vaya. Mis amados, allí se va a estar orando por nuestra nación, para la gloria y honra de aquel que vive y reina, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos, shalom. La paz sea con vosotros. No olvides, somos de Cristo, no le pertenecemos a ningún hombre. A Él le damos la gloria. Sí, nos sometemos bajo una autoridad porque tiene que haberla, pero honrando primeramente al Padre, honrando al Hijo, al Espíritu Santo. Bendiciones, shalom. No olvide, Maranata, Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. No olvide, ahí, colocar, ahí donde está ese corazoncito, donde está la manito, mis amados, y dale me gusta.
y también envíe el mensaje a otras personas si fue de bendición para usted. Esto ayudará para que el mensaje corra más, para que pueda llegar a decenas y decenas de personas. Si tiene familiares en otras partes del mundo, envíelo, mi amado, y que ellos lo puedan reenviar, pero que también le dé y me gusta ahí, en la manito o en el corazón. Mis amados, envíen sus comentarios, será edificación para nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones en este día.